Buenas noches, el día de hoy haremos una breve explicación acerca del capítulo 2, antecedentes históricos de la administración del escritor y de Alberto Chiavenato. Mi grupo está conformado por Andrés Cavadía, Dylan Jiménez, Edward Marchena, Jesús Torres, Jaime Seña y mi persona Natalia Osorio. Empezaremos diciendo que la historia de la administración es reciente en toda la historia de la humanidad. Además, se desarrolló con una lentitud impresionante. Este desarrollo fue de notable auge e innovación, y las razones de esto es que hoy en día la sociedad típica de los países desarrollados es una sociedad pluralista de organizaciones donde la mayor parte de los servicios en general se confiaba a estas. Poco antes, a mediados del siglo XIX, la sociedad y las organizaciones eran los artesanos independientes, las pequeñas escuelas, y a pesar de que en la historia de la humanidad siempre existió el trabajo, las organizaciones y su administración es un capítulo que comenzó hace poco tiempo. Los temas en los que profundizaremos más serán los siguientes. Buenas, mi nombre es Andrés Cavadía y yo voy a hablar sobre la influencia de la filosofía en la administración. Desde la antigüedad de la administración ha recibido influencia de filósofos tales como Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes en sus ideas expresaron conceptos como que la administración es una habilidad personal separada del conocimiento técnico. Platón analizó los problemas políticos y sociales derivados del desarrollo sociocultural del pueblo griego. Aristóteles, por otro lado, impulsó la filosofía, la metafísica, la lógica y abrió un horizonte al conocimiento humano. Thomas Hobbes, político y filósofo inglés, defiende el gobierno absoluto en una función de su visión pesimista de la humanidad. Y Carlos Marx dice que el Estado se convierte en un orden coercitivo impuesto por una clase social explotada. Mi nombre es Dylan Jiménez y voy a hablar sobre la influencia de la organización de la Iglesia Católica. La Iglesia, desde el principio de su organización, inició la consolidación de su poder, especialmente entre los pueblos europeos, sobre los cuales empezó a desenvolverse en ámbitos no solo religiosos, sino también en la vida política, económica y cultural. A lo largo de los siglos, las reglas administrativas y los principios de la organización pública fueron transferidos de las instituciones estatales a las instituciones de la Iglesia Católica y las organizaciones militares. Esta transición ha sido lenta porque no siempre hay consenso sobre los fines y metas. En el trabajo político que se desarrolla en los estados, se guía por los fines contrapuestos de los estados de cada partido, líder o clase social. Según James Monella, dice que la Iglesia tiene una organización jerárquica tan simple y eficiente que su enorme organización mundial puede operar satisfactoriamente bajo el mando de una sola cabeza ejecutiva, el cual es el Papa, cuya autoridad coordinadora, según la Iglesia Católica, le fue delegada de forma inmediata por su autoridad divina superior. En el siguiente aparte vamos a hablar acerca de la organización militar y cómo esta influyó en el desarrollo de las teorías de la administración, donde se habla principalmente sobre la preparación de los planes de la guerra, ya sea una guerra efectiva o de la espada envainada o envenenada, de las maniobras de la variación de tácticas y técnicas a la hora de batalla, del ejército en marcha, del terreno, de las fortalezas y debilidades del enemigo y también de la organización formal del ejército. Hablando un poco acerca de la historia, Sun Tzu fue un general y estratega militar filósofo de la antigua China. Sun Tzu, en su libro llamado El arte de la guerra, relaciona temas como la centralización del mando y la descentralización de la ejecución de la guerra, enseñando más o menos como un orden jerárquico, donde el principio es la unidad del mando, como se había dicho anteriormente, según el cual cada subordinado solo puede tener un superior, donde este es llamado el núcleo de las organizaciones militares. Por otro lado, Karl von Clausewitz fue un militar prusiano, uno de los más influyentes historiadores y teóricos en la ciencia militar moderna.
Este consideraba que la disciplina era un requisito básico para una buena organización. Y aquí vamos de pronto relacionando temas netos que se acercan al hecho de la administración. Para él, para Carl von Clausewitz, toda organización requiere una planeación cuidadosa, donde las decisiones deben ser certificadas o de cierta forma que cumplan un carácter científico, no solamente intuitivas. Habla acerca de un tema muy específico, donde el administrador debe aceptar la incertidumbre y también planear la manera para minimizar sus efectos. Mi nombre es Jesús David Torres y vengo a hablar sobre la influencia de la revolución industrial. La revolución industrial divide la historia de la humanidad, dando su inicio en 1760 y finalizando en la década de 1840. Su impacto se obtuvo en todos los ámbitos de las sociedades durante y después de su desarrollo. Esta revolución inició en Inglaterra, por ser este un lugar con las condiciones adecuadas para realizar estos nuevos inventos, ya que se contaba con la materia prima necesaria. Esas materias primas suelen ser el carbón y el hierro, y otra fuente que jugaba a favor de los cambios que se presentarían. Estos cambios comenzaron con la creación de las nuevas industrias, las máquinas a vapor y otras que favorecían a la agricultura y la fabricación de textiles. Esto provocó que la mano de obra de los campesinos se dejara a un lado o dejara de ser tan importante, ya que se podía realizar en más cantidad en menos tiempo estos trabajos utilizando las nuevas maquinarias, pero esto hacía que contaminara más el medio ambiente y un menos desarrollo para los campesinos y la mano de obra. La influencia de los economistas liberales. Esta influencia se dio entre el siglo XVII y finales del siglo XVIII, dando a conocer sus teorías pues de forma especulativa más que todo al principio. Ya luego tomaron aceptación y pues sus teorías tenían unas bases sólidas. Sus teorías básicamente pues se enfocaban más que todo en defender las competencias naturales, las competencias entre empresas, pero por causas ideológicas y como muchos otros movimientos del pasado en la historia, llegó a su final, quizás a causa de diferencias ideológicas y de conflictos entre pues algunos sectores de esa época, lo que conllevó al aparecimiento de un capitalismo, digamos que un nuevo capitalismo, el cual se abrió paso mostrando nuevas formas y nuevos modelos de desarrollo, los cuales fueron muy eficientes, mostraban eficacia para la época, en su economía y en su estructura como tal. La influencia de los pioneros y de los emprendedores. Las empresas compraban materias primas, fabricaban y vendían productos a través de agentes comisionados, mayoristas o intermediarios. Entre 1880 y 1890, las industrias empezaron a controlar las materias primas a través de sus departamentos de compras. Adquirieron empresas proveedoras y controlaron la distribución para vender sus productos directamente al minorista o al consumidor final. Se buscaba mayor eficiencia en producción, compras, distribución y ventas, disminuyeron los métodos para reducir los costos, bajaron los márgenes de utilidad, el mercado se fue saturando y las empresas empezaron a buscar nuevos mercados por medio de la diversificación de productos. A comienzos del siglo XX, varias de las grandes corporaciones cedieron financieramente porque dirigir grandes empresas no era solo una cuestión de habilidad personal, como muchos empresarios pensaban. Así se crearon las condiciones para el surgimiento de los grandes organizadores de las empresas modernas. Esta fue la referencia bibliográfica utilizada. Por atención prestada.